Bienvenidos a este nuevo estudio del libro de Eclesiastés, nuestra sexta sesión en el día de hoy. Les mando un abrazo, espero que estén todos bien. Y sin más, ir al capítulo 5, vamos a estar viendo hoy el final de ese capítulo del versículo 18 en adelante y posteriormente entrar también y hacer una lectura de los primeros versículos del capítulo 6 para plantear el tema que el predicador va a exponer. Lo he titulado Fortuna y desdicha. Y para ello quiero que a continuación leamos y podamos ya identificar el tema de estos capítulos que vamos a tener presente. Dice así, capítulo 5, verso 18 de Eclesiastés, he aquí pues el bien que yo he visto. Subrayo eso porque él sigue observando, él está en busca de la respuesta a la pregunta del capítulo 1, versículo 3, esa pregunta existencial que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. ¿Qué provecho tiene el hombre en afanarse de todo su trabajo aquí debajo del sol? Y él ahora observa, he visto, dice, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Versículo 19 del capítulo 5, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y a continuación, capítulo 6, versículo 1, he aquí el mal que he visto, vuelvo a subrayar, él sigue observando debajo del sol y muy común entre los hombres. Hay un mal que él ahora descubre una vez más, aquí debajo del sol, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da, a diferencia del anterior, la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Asimismo, el hombre que engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma vuelve a repetir esta palabra, no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Verso 4, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Fortuna y desdicha. El tema general que el predicador va a plantear es el dinero. Él ya buscó el sentido de la vida o intentar responder a esa pregunta existencial en la ciencia y en el conocimiento, tal y como estuvimos viendo, en el placer, en la religión, como veíamos en el episodio anterior, ahí en el templo que él mismo mandó a edificar. Y ahora va a probar con un poco de dinero, con cosas materiales. Y lo que nos va a dejar en esta sección que acabamos de leer es que primeramente quiero que seamos sinceros y podamos preguntarnos a nosotros mismos si alguna vez hemos pensado que teniendo un poco más de dinero seríamos felices, seríamos un poquito más felices, de verdad. Yo tenía un amigo que decía el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Y muchas respuestas a nuestras preguntas existenciales, a veces hemos pensado que tal vez la solución sería poder tener un poco más de posesiones materiales. Y a pesar de que el dinero va a ser el tema en esta sección, ustedes luego pueden verlo desde el capítulo 5, versículo 10. Él va a decir el que ama el dinero, y ahí va a comenzar a dar una serie de principios. Salomón descubre que parte del provecho en esta vida no está necesariamente en lo que uno tiene, no está en tener, sino que está en disfrutar. Por eso 2 veces, si nosotros volvemos a leer el capítulo 5, el final del capítulo 5 y el capítulo 6, la idea que él nos va a dejar, de hecho lo va a decir literalmente, si nosotros observamos el 6.2, dice el hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Él no va a plantear lo que tengo, el tener, sino el disfrutar. Él nos va a llevar hacia ese punto, a que podamos disfrutar de aquello que tenemos, porque como bien dice el final del versículo 20, esto es don de Dios, esto es regalo de Dios. Como Pablo va a mencionar también en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6,
creo que es el verso 17, donde dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El placer no lo creó el adversario, el placer fue algo creado por Dios. Sin embargo, observamos a lo largo de la vida aquí debajo del sol que muchas personas parecen partir de este mundo sin haber disfrutado de aquellas cosas que tenían. Creo que a todos nos sorprendió en el 2014 cuando nos enteramos del suicidio de uno de los cineastas más conocidos, más populares, como era Robbie Williams. Yo he visto un montón de películas de él, era de mis preferidos. Patch Adams, ¿no? Fue una película que revolucionó en cierta manera un campo de la medicina. Sin embargo, él terminó ahorcado con un cinturón. Un hombre que llevaba más de 35 años en su carrera, comenzó a darse cuenta de que ya no hacía reír al público como él quisiera. Y esa preocupación, esa carga que él tenía, aún he leído algunas fuentes que en charlas íntimas que tenía con sus más allegados, él recurrió a unos centros de rehabilitación para poder saciar esa insatisfacción de poder hacer reír a la gente. Y tristemente terminó en un suicidio, tal y como nos afectó a todos, en cierta medida, cuando nos enteramos de eso en el año 2014. Me llama también la atención cuando las redes sociales comienzan a circular testimonios o información de pastores que se han suicidado. Yo digo, ¿qué es lo que lleva a un pastor a ese grado de insatisfacción para terminar por la vía rápida? ¿Cuáles son las metas que tenía por delante? ¿Con quién se estaba comparando? ¿Qué es lo que no pudo saciar? En mi opinión, creo que es el llamado más grande, cuando Dios llama a un hombre al ministerio, al servicio, es parte de otra élite. ¿Qué es lo que puede llevar a un hombre a tomar una decisión así en lugar de disfrutar de un alto privilegio que Dios le da? Como también Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios. Gente joven que también tiene toda una vida por delante y opta por esta vía. Y no quiero hacer solamente énfasis en lo que es el suicidio literal, sino que es lo que lleva a personas a no disfrutar de regalos que Dios le da en esta vida, amistades, familia, proyectos, sueños, y muchas veces optan no necesariamente por un suicidio físico, pero sí muchas veces un suicidio en el hecho de abandonar, como se suele decir, colgar las botas. Y cuando analizamos las vidas, todos tienen un factor en común, a pesar de que no todos terminan de la misma manera. Y es que hay un grado de insatisfacción en ellos, un vacío sin fondo que no pueden llenar de ninguna manera. Y creo que es ahí donde apunta el predicador en el día de hoy. Su propósito no es enseñarnos que lo importante es tener mucho. Él no nos va a dar principios de prosperidad, pero tampoco va a ser apología de la pobreza. No nos va a decir que lo clave para responder la pregunta del 1-3 es tener poco, sino que Él nos va a llevar a que eso que tenemos podamos disfrutarlo. Y para ello vamos a dividir esto en dos secciones. Lo primero quiero que veamos y diferenciemos entre el hombre del final del capítulo 5, el afortunado, y el hombre de los primeros versículos del capítulo 6, el desdichado. De ahí el tema que vamos a plantear. Y luego en un segundo encabezado, en un segundo punto de nuestro bosquejo, poder ver qué es lo que diferencia a uno de otro. ¿Cuál es ese pequeño detalle que marca esa gran diferencia a un punto que Salomón observa a los dos debajo del sol, pero saca conclusiones totalmente diferentes para llegar a una misma moraleja? Y para ello vamos a comenzar entonces con estas dos clases de hombres con suertes, por decirlo de alguna manera, opuestas. Y el primero lo hemos leído en el capítulo 5, verso 18 al 20. Se trata del hombre afortunado. ¿Quién es el hombre afortunado? Aquel al que Dios le provee de lo material. Noten que habla de cosas elementales como comer, beber y trabajar. Y asimismo, como dice el capítulo 5, y quiero marcar el versículo 19, también le da la facultad para que pueda disfrutar de ello. Resalto esa palabra, facultad, capacidad. Dios no solo le da cosas elementales como comer, beber y trabajar, sino que al mismo tiempo le da la facultad de poder disfrutar de ello, ¿no? Y me gusta porque Salomón habla de este hombre como un hombre afortunado, mencionando cosas elementales, la comida, la bebida y el trabajo.
y creo que es algo que tenemos que tener presente, haciendo un paréntesis, cuando vuelvas de tu trabajo y te sientes a la mesa, lo primero que tenés que acordar es dar gracias a Dios por ese día laboral, porque es algo que no está en oportunidad para todo el mundo, no está al alcance de todos, y también tener alimento diario en tu mesa. A veces vamos tan rápido a la mesa que ni siquiera gracias damos por eso. Yo tengo un amigo que ora una vez al día y da gracias por todos los alimentos del día. Y creo que es un buen momento para agradecer a Dios. Gracias por el día de hoy, por el trabajo, gracias por la comida que tengo, por la bebida. Señor, enséñame a disfrutar también de ello. Y está en la satisfacción de este hombre, que al parecer son, como digo, cosas elementales, que dice el versículo 20, que Dios llenará de alegría su corazón y por eso no se acuerda del pasado. O sea, no está mirando el pasado. Literalmente dice el versículo 20, no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. No anda con esa nostalgia tonta que a veces nos agarra de andar mirando el pasado y pensar que el pasado era mejor. De hecho, ya vamos a ver el próximo capítulo 7, verso 10, Salomón va a decir, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, que no te agarre esa nostalgia que a todos nos agarra en cierta manera, ¿no? Y hasta cierto punto lo entiendo. Ahora he visto con mi hijo la serie de Karate Kid, de Cobra Kai, ¿no? Que era Karate Kid en los años 90 y uno como que le entra esa nostalgia, y mi esposa me decía también que ahora van a hacer algo parecido con Jurassic World, van a ir a los personajes de la primera serie, de la primera película, y van a volver porque en cierta manera trae nostalgia, los años 90 para nosotros, ¿no? Volver a recordar. Pero Salomón dice, mira, la persona que encuentra satisfacción, que Dios le da la facultad de disfrutar de su presente, no mira al pasado con esa nostalgia que te lleva a cierta tristeza, sino uno mira al pasado y es agradecido para con Dios en su presente. Gracias a Dios que pude vivir esa etapa, pero ahora hay otra etapa que tenemos por delante. Por lo tanto, a este hombre, por decirlo de alguna manera, la vida le sonríe, noten, sin necesidad de lujos. Habla de comida, habla de bebida, habla de trabajo, como un profesor de misiones una vez nos enseñó, que al final rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es verdad, ¿no? Uno cuando él nos contaba de estas tribus donde no llegaban la electrónica, donde no tenían ciertos privilegios que nosotros tenemos hoy en países o en ciudades desarrolladas, pero rico es ese, el que menos necesita, ¿no? Recuerdo en mi niñez una pelota con un patio para mí era suficiente, y era más que suficiente, era el momento del día, y en ese momento tal vez no supe valorarlo tanto como hoy miro para atrás y digo, wow, qué bienaventurado que era al poder disfrutar de pequeños detalles como esos. Sin embargo, del lado opuesto, el capítulo 6, del versículo 1 al 6, está el hombre desafortunado. Es una suerte totalmente opuesta al que, como nosotros vemos, Dios también le da posesiones materiales, le da comida, le da bebidas, es muy parecido al anterior, pero además de eso, este hombre tiene bienes, tiene riquezas, como bien nosotros leemos en el versículo 2, tiene honra, dice, nada le falta de lo que su alma desea, es decir, tiene regalos de Dios a su favor también, tiene tesoros materiales, tiene una familia numerosa, como podemos ver también en el versículo 3, a un hombre que engendrare 100 hijos, por supuesto que está hablando en un caso hipotético, pero lo está presentando como un ejemplo. El versículo 3 también nos muestra que tiene una vida prolongada, aunque viviere una vida 1000 años, 2 veces. Sin embargo, como nosotros podemos ver también en el versículo 3, versículo 2, este hombre tiene en contra que Dios no le da la facultad para disfrutar de todo eso. O sea, tiene más que el anterior, pero la pequeña cláusula que le juega en contra es que Dios no le da, y quiero subrayar también la palabra facultad ahí en el versículo 2, no le da la facultad de disfrutar de ello. Es un hombre que termina sus días solo, literalmente dice que careció de sepultura. Es un hombre que esa herencia material que poseyó a lo largo de su vida la terminan disfrutando extraño. Y aún del versículo 3 también en adelante hasta el versículo 6, Salomón termina diciendo que un abortivo es mejor que él, porque al menos la persona que nunca vio el sol no va a tener la carga que este hombre tuvo que
llevar durante esos 1000 años de vida que hipotéticamente presenta el predicador. Por lo tanto, vean cómo son dos clases de hombres con suertes opuestas. Y lo que me llama la atención, y quiero subrayar también esta palabra en el capítulo 6, versículo 1, que lo más común entre la sociedad, lo más común entre los más de 8.000 millones de habitantes creo que hay en el mundo, lo más común no es el hombre afortunado del capítulo 5. Lo más común es el hombre que nosotros vemos, este desafortunado, este desdichado del capítulo 6. Salomón observa y dice, de los dos, lo más común es este. Familias que sean rotas por llevar tal vez alguien de la familia una vida desordenada, por no encontrar esa satisfacción en las cosas que tenía, gente que ha buscado en drogas, en alcohol, como bien vimos en el capítulo 2, ¿no? Esa risa enloquecida del predicador, a ver si el sentido de la vida está en cosas como esa, y esa clase de vida tarde o temprano pasa factura, ¿no? Es decir, de Maradona, 60 años, y cómo terminó arruinando su vida por no encontrar esa satisfacción, el poder disfrutar de sus hijas, de su familia, de todo lo material, del favor de todo un país, del mundo, cómo él no aprendió a disfrutar de esos regalos que Dios le dio. Gente que también es muy común, termina arruinada en la economía, endeudados por todos lados. Yo he conocido deportistas de élites que han ganado premios, que han tenido fortunas a su disposición. Sin embargo, luego en las noticias o en algún periódico uno lee, después de muchos años, cómo terminaron pidiendo en la calle. Y Salomón está diciendo lo más común, no es el del final del capítulo 5, lo más común es ver este tipo de desafortunados. Y creo que sinceramente que Salomón está hablando de él, como vamos a ver ahora. Pues son personas que han tenido todo y no han sabido disfrutarlo y además de eso se quejan de todo. Creo que eso es algo muy común, eso. Como la gente siempre se está quejando de algo. Ahora estamos con el tema de la COVID y ya he escuchado más de uno quejarse de los hospitales y me dan ganas de decirle a veces, ¿por qué no te das una vuelta por nuestros países de Sudamérica para que veas lo que son los hospitales? No, es que no me dieron la cita, es que no me atendieron, es que, escúchame, no nos damos una idea lo afortunado que somos en el sistema de salud, por ejemplo, acá en España. Las vacunas. No, es que no llegan las vacunas suficientes. Hay países donde ni siquiera van a llegar las vacunas. Somos afortunados. Hace poquito acá en Madrid también con el temporal de la nieve, luego el viento, gente que se queja por todo, del frío, que esto, que lo otro. Escuchame, tenemos las 4 estaciones del año en este país, disfrutamos y estaciones bien marcadas una de otra. Hay países donde pasan del frío al polo norte, del calor al mismo infierno. Somos afortunados en cierta medida. Y el solo hecho hoy de respirar, ya que la pandemia esta, si hay algo que nos está enseñando a valorar es el hecho de respirar, ya creo que tendría que ser un motivo de agradecimiento para Dios. Aprender a disfrutar el simple hecho de haberte levantado esta mañana y respirar. Ahora uno dice, ¿qué es lo que marca en este segundo encabezado? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el hombre del final del capítulo 5, el afortunado, y este hombre desdichado del capítulo 6? ¿Por qué esas suertes tan opuestas o adversas? Y creo que la respuesta la encontramos en el capítulo 6, versículo 2. Un pequeño detalle que marca la gran diferencia. Y tiene que ver, y lo voy a marcar también, con lo que su alma desea. El problema no es Dios. El problema no es que Dios de una forma déspota o tirana le dice a este hombre que no va a disfrutar y punto. El problema tiene que ver con su alma, pero más específicamente hacia donde su alma se inclina. ¿Por qué este hombre no tiene la capacidad de disfrutar? Porque su alma se está inclinando a cosas materiales, posiblemente, o a todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, y creo que Salomón está hablando de él mismo. Él está haciendo un autorretrato de lo que fue su vida en su época decadente, cómo su alma se inclinó a esa risa enloquecida, a ese vino con moderación,
a ese huerto del Edén que en el capítulo 2 estuvimos viendo cómo Él se edificó, los jardines, los cantores, los siervos y demás. Creo que Él se está mirando a sí mismo, está recordando su época decadente y en este diario llega a la conclusión de que aunque Dios le dé la oportunidad de vivir 1000 años, aunque Dios le dé la oportunidad de tener 100 hijos, aunque Dios le haya provisto de todas esas riquezas, esos bienes y esa honra, Él se da cuenta que está muriendo solo, que no va a tener alguien que lo entierre y que su herencia, su fortuna la terminarán disfrutando extraños. Por eso, como yo veo aquí, se trata de un alma que desea, pero lejos de la voluntad de Dios. Es muy parecida a la que habla Pablo en Hombres de Éfeso, cuando habla de ciertos falsos maestros que había en Éfeso. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, leo literalmente, porque se trata de esto, de un alma que prospera materialmente, pero ajeno a la voluntad de Dios. Y dice Pablo, pero los que quieren enriquecerse, versión de las Américas, caen en la tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Noten, deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y por eso Pablo le va a decir a Timoteo 6:11, pero tú, hombre de Dios, como Gallo, el amigo de Juan, un hombre de Dios, cuando Juan le escribe en la tercera epístola de Juan, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La diferencia entre Gallo, entre Timoteo y estos hombres que sus deseos les llevaban a la ruina porque eran necios o literalmente, como hemos leído, dañosos, son deseos que al final te terminan pasando factura, te terminan haciendo daño. Podemos ver como hombres como Gallos, Juan le desea que sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Es decir, la prosperidad material de Gallo en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, va ligada o va relacionada con la prosperidad de su alma. Es decir, es una persona que ha aprendido, como va a mencionar también en el versículo 3 de esa epístola, mucho me regocijé cuando vinieron los hombres y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esto es el problema del hombre del capítulo 6. Es un hombre que ese placer, que ese deseo está ajeno a la voluntad de Dios. Y lo que tenemos que entender es que Dios no solamente es el dador de toda dádiva, tal y como presenta Santiago en su epístola en el capítulo 1, verso 17, sino que Dios también es aquel que nos da la capacidad o la facultad, como bien hemos mencionado, de poder disfrutar de esas dádivas. Hay un predicador que lo ilustraba con un juguete que lleva pilas y llega el día de Navidad y te regalan el juguete y de repente uno lo abre y es un juguete grande, saca el papel de regalo y cuando lo va a usar se da cuenta que hay un cartelito en la caja que dice no lleva pilas. Y uno en Navidad a las 12 de la noche, ¿dónde va a ir a comprar pilas? Bueno, el predicador lo ilustraba de la siguiente manera, es así con Dios. Podemos tener cosas materiales en nuestra mano, pero solo Dios nos va a dar la capacidad, Dios nos va a dar las pilas para que podamos disfrutar, como regalarle a alguien una PlayStation sin juegos. O sea, ¿de qué sirve? O comprarte un ordenador de segunda mano sin pedirle la clave a la persona que te lo vendió. ¿De qué te va a servir todo eso? Repito, es un hombre, el desafortunado, que tiene bienes, que tiene riquezas, que tiene honra, que tiene la capacidad de vivir 1000 años, que tiene la capacidad de tener 100 hijos, pero Dios no le da la facultad de disfrutar porque su alma está inclinada a cosas ajenas a la voluntad de Dios. Su alma no prospera, tal y como nosotros vemos en el amigo de Juan llamado Gallo. Y de ahí la famosa canción que cantábamos antaño, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios le da al hombre la capacidad de disfrutar de todo aquello, siempre y cuando su alma esté inclinada hacia esa perfecta voluntad que también Él ha determinado. Y aquí en la aplicación que quiero dejarte, ¿no? A nivel de pregunta, ¿hacia dónde se está inclinando tu alma en este 2021? Hemos comenzado el año, como decíamos, con proyectos, queremos retomar cosas que hemos dejado en el 2020 por la pandemia y estamos trabajando duro en ello, pero ¿hacia dónde se inclina tu alma? Mateo 6:33 creo que es un versículo conocido por todos.
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y a veces tenemos los ojos puestos en las cosas añadidas. Buscamos el reino de Dios porque tenemos puesto, no, es que si yo busco el reino de Dios, Dios va a añadir y tenemos nuestro foco, nuestra alma se inclina hacia esas cosas añadidas. Sin embargo, el propósito del texto no es eso. El propósito del texto es mostrarnos, mirá, si buscas primeramente el reino de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros y cuando yo pongo mi alma en su reino, las cosas que necesito vendrán como algo añadido. Nos pasa muchas veces también con la ofrenda. A veces enfocamos, Pablo dice, todo lo que el hombre siembra, eso termina recogiendo. El alma que siembra generosamente, generosamente también segará. Y tenemos muchas veces la vista puesta en la cosecha. Sin embargo, Pablo habla también en ese contexto, en 2 Corintios 9, que Dios ama al dador alegre. O sea, es una actitud de corazón que yo debo buscar para que entonces, cuando Dios ve una verdadera intención, cuando ve un alma que está enfocada en lo verdaderamente trascendental, importante, entonces habrá cosecha, entonces habrá cosas por añadidura. Como cuando Jesús llamó a los discípulos. Jesús no llamó a los discípulos y les dijo, muchachos, quiero formar parte de sus vidas. A veces tenemos esa idea egoísta, Señor, ven a formar parte de mi vida, te necesito, papá. No, no, Jesús llamó a los discípulos para que ellos formen parte de su vida. Y entonces encontraron satisfacción en él, al punto que Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús no le dijo, voy a seguirle a ustedes. Jesús no le dijo, acéptenme en su grupo. No, síganme. Era la orden que el Señor le daba. Por eso, a nivel exhortación, que quiero dejarte, que el deseo de tu alma para este 2021, y quiero leértelo porque es algo que Dios ha estado hablando también directamente a mi vida, que el deseo de tu alma sea encontrar satisfacción en Dios, para que entonces Dios te dé la capacidad, la facultad de disfrutar de cosas esenciales como comer, beber y trabajar. Pero que puedas encontrar la satisfacción en Dios, no en el trabajo, no en la comida, no en esos bienes que tal vez Dios puede darte, en esas cosas materiales como vivir una vida prolongada también. No, 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 no. Buscar la satisfacción en Dios para entonces encontrar satisfacción en las otras cosas. Y la pregunta es, ¿cómo encuentro satisfacción en Dios? Bueno, creo que la respuesta o una de las respuestas está en Juan capítulo 8. Cuando a veces leemos el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Noten, verdad y libertad son las palabras que ahí sobresalen. Y claro, ¿cuál es esa? Los discípulos, los fariseos le preguntaron a los judíos, ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Y Jesús le dice, libres del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Y a veces hemos relacionado el pecado a una lista de frutos de la carne, pero pecado es todo aquello que desplaza a Dios de nuestra vida. Pecado es todo aquello en el cual nosotros ponemos nuestros ojos para encontrar satisfacción ajeno a Dios. Y esa verdad de la que Jesús habló, que según el versículo 31, Juan 8:31, es la palabra de Dios. Jesús les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, esa verdad, esa palabra, los hará libre de todas esas cosas que obstaculizan o que desplazan a Dios de su vida. Y por lo tanto, una vez que yo permanezco en esa verdad, voy a encontrar satisfacción en Dios para ser libre de todas las otras cosas. Y creo que es ahí donde debemos llegar. El caso de Salomón, él conoció el pecado de primera mano, dice el primer libro de Reyes, que su corazón ya no era perfecto para con Dios. Sin embargo, en su época gloriosa, cuando él escribió Proverbios, por ejemplo, él se deleitaba en Dios a través de la palabra. Cuando yo leo Proverbios 22, versos 17 y 18, dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría. Verso 18, porque es cosa deliciosa. Para Salomón cada proverbio que escribía era una cosa deliciosa, él encontraba satisfacción en eso y por consiguiente luego encontraba satisfacción en todas las otras cosas que Dios le había dado. A mí me pasa a veces cuando escribo un blog, un artículo, un estudio, y de repente empiezo a llegar a conclusiones, wow, que estaban ahí y nunca las había visto. ¿Qué habrá sido para Salomón escribir un proverbio? Creo que fueron cerca de 3000 proverbios, donde es sabiduría en polvo, la satisfacción que él habrá encontrado
al escribir un proverbio tras otro. Esa satisfacción que él encontraba en la palabra lo hacía libre de encontrar satisfacción en otras cosas y podía disfrutar de todas esas otras cosas porque encontraba ahora satisfacción en Dios. El punto a desarrollar es que cuando soy libre, o mejor dicho, cuando desarrollo el hábito de conocer la verdad, puedo encontrar satisfacción en Dios y ser libre de todas esas otras cosas para que Dios me dé la facultad de poder encontrar luego satisfacción en ellas. Y es una pregunta más que te dejo, ¿no? ¿Cómo desarrollar ese hábito para encontrar satisfacción en Dios, para poder ya ir aplicando todo esto? Que todo lo que hagas, la clave es la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad, Jesús? Mi palabra, versículo anterior, si permaneceréis en mis palabras. Que cada vez que me acerco a la palabra, que cada vez que desarrollo una disciplina espiritual, no lo haga con la intención de cumplir, sino de que esa disciplina me acerque más a Dios para entonces encontrar satisfacción en Él. Si pudiera volver a mis tiempos de estudiante, creo que detrás de cada tarea que hice, de cada examen que estudié, me hubiera gustado orar en ese momento, Señor, que esta tarea, que este examen me acerque más a ti. Quiero encontrar satisfacción en tu persona, cada devocional que hago a la mañana, que no sea por cumplir o llevar un cronograma de un libro devocional. No, Señor, que me acerque más a tu persona para poder encontrar satisfacción, que cuando voy a la iglesia, en esa reunión pueda acercarme más a ti. Quiero aprender a encontrar satisfacción en ti para entonces, luego, como añadidura, también tú puedas ahora darme la facultad, como ese hombre afortunado del capítulo 5, del versículo 18 al 20, de recibir esos regalos, ese don de Dios, de disfrutar de cosas elementales, como la comida, la bebida, el trabajo. Por eso, conclusión, dos clases de hombres en el día de hoy. El hombre afortunado que disfruta de los regalos esenciales de esta vida. Y sí, seguramente no tenemos la iglesia que nos gustaría tener con la cantidad de membresía, pero aprender a disfrutar de ello. Tal vez no tenemos el trabajo que siempre soñamos tener, pero que Dios me dé la capacidad de disfrutar de ello. Tal vez el departamento, el piso donde vivís, no es la casa de Divinity que uno ve por televisión, pero que Dios nos dé la facultad de disfrutar de ello, para no caer en ese desafortunado que no encuentra satisfacción a pesar de tenerlo aparentemente todo. Que no nos pase lo de Asaf en los primeros versículos del Salmo 73, cuando él envidió la prosperidad de los impíos. Y le dijo, Señor, al final yo guardé mi corazón, guardé mi alma y son los impíos los que prosperan. Hasta que él en la mitad del Salmo dice literalmente el verso 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario comprendí. Y él comienza a reflexionar, hace un cela y reflexiona lo que es la prosperidad del impío y lo que es la prosperidad de aquella persona que tiene su alma puesta en Dios. Y termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Solo entonces, cuando nuestra alma esté enfocada en Dios, podremos disfrutar de esas dádivas que Él nos da. Y como dice Pablo, nos la da para que la disfrutemos en abundancia. Creo que el llamado en el día de hoy, el desafío, es aprender a encontrar satisfacción en Dios para, por ende, por consiguiente, encontrar satisfacción en todas esas cosas que Dios nos regala día a día y aunque muchas veces ni somos conscientes, pero están ahí a nuestra disposición. Deseo eso para tu vida, deseo que puedas aprender a desarrollar ese hábito de encontrar satisfacción en Dios para luego poder encontrar satisfacción en tu familia, en tu trabajo, en tu llamado, en tu ministerio, que disfrutemos de esta vida que Salomón observa debajo del sol. Dios te bendiga, nos estamos viendo el próximo episodio, ya el número 7, donde entraremos al capítulo 7 y veremos cómo el predicador sigue observando debajo del sol y dejándonos perlas, enseñanza, para que podamos vivir una vida plena de este lado del cielo o debajo del sol.